Emilio Tuero y Marina Tamayo se conocieron trabajando en el cine a fines de los años 30. Compartieron créditos En tiempos de Don Porfirio en 1939 y, poco después, en Al son de la marimba en 1941, donde incluso interpretan a la pareja central de la trama. Se casaron en 1942 y, a partir de ese año, Marina se retiró del medio para dedicarse a la vida familiar. El matrimonio se mantuvo hasta la muerte de Emilio en 1971, es decir, 29 años de unión. Tuvieron 2 hijos, Marina y Emilio Tuero Tamayo. Marina falleció a los 85 años en el 2005 y fue sepultada junto a su esposo en la cripta familiar del Panteón Español. Luis Aguilar y Rosario Gálvez formaron una de las parejas más queridas y duraderas de la época de oro del cine mexicano, tanto dentro como fuera de la pantalla. Detrás del carisma que lo convirtió en figura del cine, Luis Aguilar cargó con una tragedia que no lo abandonaría jamás: la muerte de su hijastro Roberto, a quien amó como propio. Antes de conocer a Rosario, Luis se casó en 1946 con Ana María Almada. Con ella, tuvo 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda, y el matrimonio terminó en 1954. Hacia finales de 1956, conoció a la actriz Rosario Gálvez, viuda y madre de Roberto. Se casaron en abril de 1957. Luis lo recibió en casa como hijo, pero aún el joven falleció accidentalmente por un disparo. La tragedia ocurrió mientras Luis y Rosario estaban fuera de la ciudad. Rosario estaba embarazada de Luis Aguilar Doblado. La actriz siempre recordaría aquel episodio como la prueba más dolorosa de su vida. Este lamentable suceso aumentó la afición de Luis con la bebida. Rosario se mudó a Aguascalientes con su hijo. La pareja permaneció separada 8 años, hasta que Luis ingresó a Alcohólicos Anónimos y consiguió dejar la bebida. Con la llegada del cine de ficheras a finales de los 70, él se alejó de los estudios de filmación. En los años 80, regresó con fuerza a la televisión y participó en varias telenovelas. El matrimonio permaneció unido hasta 1997. Con el fallecimiento de Luis Aguilar a los 79 años, Rosario murió 18 años después, en 2015, a los 89 años. Lilia Michel y Rafael Valedón formaron una de las parejas más sólidas, queridas y respetadas de la época de oro del cine mexicano. Se conocieron en los primeros años de la década de 1940, cuando ambos comenzaban a destacar en la industria cinematográfica. Lilia, originaria de Teapa, Tabasco, era una actriz joven, refinada y de presencia luminosa. Rafael, nacido en Campeche en 1919, ya era reconocido como actor de carácter, y más adelante se convertiría en uno de los directores más prolíficos de México. El vínculo entre ellos surgió durante los rodajes, y pronto se transformó en un romance. La pareja contrajo matrimonio en 1944, en una ceremonia íntima que marcó el inicio de una unión que se prolongaría por medio siglo. De su matrimonio nacieron 5 hijos. La familia siempre fue descrita como un ejemplo dentro del ambiente artístico, y tanto Lilia como Rafael lograron mantener una vida hogareña estable, alejada de los escándalos que solían rodear a otras celebridades de la época. En entrevistas, sus hijos han contado que ambos fueron padres presentes, cariñosos y disciplinados. El matrimonio se mantuvo unido hasta el fallecimiento de Rafael Valedón, en 1994, a causa de un infarto al miocardio. Lilia, profundamente afectada, se mantuvo un tiempo alejada del medio artístico. 2 años después, contrajo matrimonio con el actor y luchador Wolf Rubinskis. Hasta la muerte del actor en 1999, Lilia Michel falleció en 2011, a los 83 años. Enrique Rambal, nacido en Valencia en 1924, se formó primero en las tablas y pronto encontró en el cine mexicano un espacio para su temperamento dramático. Lucy Gallardo, nacida en Buenos Aires en 1929, arribó a comienzos de los años 50
decidida a triunfar en los escenarios mexicanos, donde ambos coincidieron. Se casaron en 1952 y, desde entonces, su historia corrió en paralelo a la del cine y la televisión de la época. En 1961 nació su hija, Rebeca, que años después seguiría la ruta familiar. A lo largo de los 60, compartieron escenario y set en más de una ocasión, y su hogar funcionó como un punto de equilibrio entre temporadas de rodaje, giras y la crianza. Enrique murió en 1971, aún joven, dejando a Lucy al frente de su casa y del legado que habían construido juntos. A partir de entonces, ella mantuvo el paso. Trabajó, escribió, se mudó más tarde a Estados Unidos por proyectos y familia, y permaneció vinculada a la actuación y a la creación hasta avanzada edad. Cuando Lucy Gallardo falleció en 2012, su nombre quedó unido para siempre al de Enrique Rambal. Carmelita González, actriz destacada de la época de oro mexicana, y el actor español Eduardo Fajardo, se casaron en los años 50 en una unión breve. Tuvieron dos hijos, Paloma del Rocío y José Antonio, fallecido joven en un accidente. El matrimonio fue breve, y tras separarse, ambos continuaron carreras largas y reconocidas. Carmelita murió en 2010 y Eduardo en 2019, dejando su episodio matrimonial como una nota breve pero significativa dentro de la historia del cine. Julián Soler y Julieta Pallavicini coincidieron en la escena teatral capitalina en los años 30, cuando Julieta debutó con la compañía Soler y alternó con figuras de primer orden. En ese entorno cercano a los Soler, se casaron en 1938 y permanecieron casados por 39 años, hasta la muerte del actor en 1977. Juntos, procrearon a 4 hijos. Julieta falleció en 1991 a los 74 años. Katy Jurado nació en 1924 en Guadalajara, y desde joven sintió el impulso de liberarse del entorno familiar que no apoyaba su carrera. Y para escapar de ese control, contrajo matrimonio con Víctor Velázquez, quien era actor aspirante en los primeros años de su propia trayectoria cinematográfica. De esa unión nacieron sus 2 hijos, Víctor Hugo y Sandra. Fue así que Katy inició su carrera artística, pero lamentablemente debido al trabajo de ambos, en 1946 se divorciaron. A partir de entonces, emprendió una carrera ascendente en México y luego en Hollywood. Aunque su matrimonio con Velázquez fue breve, tuvo consecuencias profundas. Katy misma admitió que aquel enlace le dio la autonomía que necesitaba para dedicarse al cine. Más tarde, Víctor contrajo matrimonio con Elda Donde, madre de Tere, y Lorena Velázquez, a quienes Víctor adoptó como hijas. Andrea Palma, nacida en Durango en 1903, ya había alcanzado un lugar destacado en el cine mexicano cuando viajó a España a finales de los años 40 con su compañía teatral. Fue durante esa temporada en Madrid que ella conoció a Enrique Díaz Indiano, actor español de amplio recorrido, que en esa época se encontraba trabajando en la misma compañía teatral. El flechazo ocurrió en los ensayos. Andrea relató que durante una función, cuando la sala quedó a oscuras por un apagón, sintió unos brazos que la tomaron por detrás y le dijeron que todo iba a estar bien. Era Enrique quien estaba ahí, quien la había observado ya en los ensayos y que le generó una mezcla de nervio y seguridad. La boda tuvo lugar en 1949, en la iglesia de San Martín de Madrid. Tras algunos meses en España, se establecieron en la Ciudad de México. El matrimonio no tuvo hijos. La pareja permaneció unida hasta que Enrique murió en 1970 en la Ciudad de México. Andrea continuó su carrera y terminó sus días en la casa del actor hasta su muerte en 1987. Martha Roth ya era un rostro fijo del cine, y Rubén Fuentes, un consolidado violinista y compositor fundamental del Mariachi Vargas. Después de una corta relación, la pareja se casó en 1956. Martha redujo su ritmo de filmación y se volcó a la familia. De la unión nacieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. Durante esos años,
Ella se asomó ocasionalmente a sets y foros, y también colaboró en letras y música con su esposo, mientras él seguía consolidando un catálogo que iría de La Bikina a 100 años. Con el tiempo el matrimonio se quebró. Se divorciaron tras cerca de 2 décadas juntos, y Marta rehizo su vida con el productor Fernando Pérez Gavilán, a la par que regresaba intermitentemente a la pantalla. Años después, la biografía de ambos quedó marcada por 2 golpes terribles para ella: la muerte accidental de su hijo Leonardo en 1984 y, tiempo más tarde, la de Alejandro. Tragedias que la prensa recordaría al repasar su vida y su decisión de volver al trabajo en televisión.